es el cáncer y obviamente hablamos de que vamos a hablar ya, entrar un poco a lo que es la transformación de la célula maligna. Y como dijimos, es un acúmulo de mutaciones donde van a intervenir los oncogenes y los protooncogenes, que son las dos principales vías o las dos principales factores que van a intervenir en lo que es la formación del cáncer. Y hablamos de qué es iniciación, promoción y el establecimiento, ¿sí? Y hablamos que, bueno, la célula tiene la capacidad de crecer y de no frenar la célula, ¿sí? A ver, doctora Paula Itzel Pérez, doctora Sí, Pérez, recuerda, dentro de lo que son los protoncogenes, ¿puede hablarme de algunos ejemplos nada más? sí, permítame. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora, sí se escucha. Sí. Si leyeron acerca de lo que es la biología molecular, hablamos de los protoncogenes y hablamos que los protoncogenes son esenciales para las diferentes funciones, tanto para lo que es la formación de lo que es los vasos sanguíneos, para lo que es la formación de los factores de crecimiento de plaquetas, para lo que es el factor de crecimiento de lo que es la insulina, y hablamos de señales a nivel del ciclo celular. De hecho, por eso yo les puse aquí la imagen del ciclo celular. Sabemos que la fase G0 es la fase donde la célula está aquiescente, donde pues, no tiene la capacidad de diferenciación celular. Y obviamente ella misma se va a switchar por las diferentes vías que tenemos, se va a switchar a la fase G1, donde comienza la replicación celular. ¿Sí? Y en esa replicación celular es muy importante, entre la fase G1 y la fase G2, intervienen varios de los protoncogenes para poder llevar la célula a la apoptosis en un momento dado si no hay un equilibrio en cuanto a al crecimiento, al desarrollo de la célula. ¿Sí? ¿Alguien me podría dar, de los que están, para no preguntar así al azar? Pero es importante que estemos todos en el mismo canal para que podamos entender. ¿Quién leyó acerca de los diferentes vías de señalización que están entre la fase G1 y la fase G2? ¿Nadie? ¿No? Bueno, yo creo que para poder entender esto es importante que todos leamos, ¿sí? Porque entonces si no podemos, si no sabemos, pues no podemos hablar de lo mismo. Pero dentro tenemos el CARRAS, el CEMIC, el RAS, lo que tenemos el NMIC, el LMIC, el CEMIC, y todas estas son vías de señalización que tienen como objetivo pues la diferenciación correcta de la célula, ¿sí? Si nosotros tenemos alteración en estos sistemas, pues nosotros vamos a tener, pues obviamente, evasión de la apoptosis, la célula tiene la capacidad de invadir y obviamente la célula neoplástica tiene la capacidad de la inmortalización, que es el objetivo de una célula neoplásica, ¿sí? Nosotros en oncología trabajamos por varias regionales, ¿sí? Nosotros en oncología tenemos que tener un diagnóstico preciso, porque el diagnóstico preciso nos va a permitir ajustarnos al tratamiento, ¿sí? Y nosotros vamos a ver siempre en lo que es la patología, y eso lo vamos a ver en cada clase, los factores moleculares, y estos factores moleculares me van a dar la capacidad a mí para poder dar un tratamiento. De tal manera que nosotros vamos a ser selectivos en el tratamiento y obviamente vamos a tener menor toxicidad. Antes de introducirlo 100% a lo que es la biología molecular, que la vamos a ver 100% a la próxima, la clase, yo necesito que podamos entender ciertos conceptos que ustedes necesitan, porque algunos de ustedes ya deben de estar preparando sus clases, ¿sí? Y nosotros en
vemos algo que se llaman factores pronósticos. Y estos factores pronósticos, ¿cómo yo los escojo? ¿Qué es un factor pronóstico? Sí, necesito que anoten esto, por favor, ¿sí? Un factor pronóstico es un elemento anatomoclínico que ayuda a determinar el comportamiento biológico de una neoplasia, ¿sí? Eso es muy importante porque cuando el cirujano hace una biopsia, obviamente envía la pieza a patología, ¿sí? Y esa patología me puede decir que es un adenocarcinoma, que es un carcinoma epitelmoide, que es un carcinoma neuroendocrino. Y esto, de acuerdo al tipo histológico de cada neoplasia, yo puedo saber el comportamiento clínico. ¿Sí? No es lo mismo un tumor neuroendocrino, ¿sí? Que son tumores que tienen un comportamiento muy sistémico, que se van a través de la circulación, que es un carcinoma epidermoide de piel. Los carcinomas epidermoides de piel tienen un comportamiento indolente. ¿Qué significa eso? Que únicamente van a estar localizados pues a la piel, ya sea cuero cabelludo, ya sea a las extremidades, lo que está más expuesto al sol. Pero hay un cáncer de piel que es el melanoma maligno, que independientemente que sea de piel, ese es un tumor que tiene la capacidad de invadir a otros tejidos, ¿sí? Los factores pronósticos pueden ser, como lo vamos a ver, si tiene RAS mutado, si tiene Roche mutado, si tiene, por ejemplo, ahora en lo que es tratamiento para cáncer de pulmón, hay un tratamiento en boga para lo que es el KRAS mutado, que si tú tienes ese factor mutado, el tratamiento es mucho más dirigido. La oncología ya no es como era hace 20 años. La oncología en la actualidad es con anticuerpos monoclonales y tratamiento con vacunas. ¿Sí? Entonces, un factor pronóstico me va a decir cuándo el paciente va a vivir y la capacidad que tiene de recaída, ¿sí? Y obviamente me ayuda a dar a lo que es dar tratamiento, ¿sí? Los factores pronósticos que nosotros buscamos en oncología están relacionados con el paciente, están relacionados con la neoplasia y obviamente están relacionados con el tratamiento y van a ser predictoras de respuesta, ¿sí? Nosotros anteriormente únicamente te decían, es un carcinoma epidermoide, es un adenocarcinoma ductal de mama o un carcinoma canalicular de mama, un medular de mama, y el tratamiento era exactamente lo mismo. En la actualidad sabemos que no. En tumores que son tempranos, en tumores que no han ido más allá del lugar que le dio origen, los que no tienen la capa, los que no son metastásicos, recuerden que un carcinoma in situ es aquel que no ha rebasado la membrana basal, pero un carcinoma invasor es aquel que ya rebasó la membrana basal y se fue a distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo tengo un cáncer invasor, puedo estar, por ejemplo, localizado a la mama, pero ya se fue a ganglios linfáticos, ya sea supraclavicular, infraclavicular, de lo que es la axila ipsilateral o la cadena mamaria interna, que la tenemos en el mediastino. Eso es un tumor locorregionalmente avanzado. No es lo mismo que yo tenga un tumor localizado a la mama o que yo tenga un tumor en la mama que ya se fue a pulmón, que ya se fue a hígado y que ya se fue a hueso. Es completamente diferente y el tratamiento también es completamente diferente, ¿sí? Yo creo que algunos de ustedes van a hacer especialidad y van a hacer alguna subespecialidad, tanto cardiólogos como reumatólogos, los que les guste la reumatología siempre van a tener en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama síndromes paraneoplásicos, que el mismo tumor hace que haya ciertas complicaciones sistémicas, como es la hipercalcemia, como es el síndrome de lisis tumoral, incluso trombosis, va a haber crisis convulsivas, ya sea por metástasis cerebrales o bien porque haya tumores que ocasionen procesos inflamatorios a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces nosotros vemos estos factores y vamos a ver este, las complicaciones de estos factores. Entonces, eh, un factor pronóstico, obviamente, es algo que yo voy a ver en cuanto el reporte de patología o bioquímicamente. Un claro ejemplo aquí es el cáncer testicular. El cáncer testicular me va a elevar dos sustancias.
Dentro de lo que es las hormonas germinales, ¿cuáles son las que se van a elevar durante el embarazo, doctores? A ver, doctora, permítame tantito, doctora García Valencia, a ver, doctora o doctor García Valencia, Miguel Ángel, ¿está, doctor Miguel Ángel? Sí, doctora, aquí le Doctor, ¿qué sustancias o qué hormonas se van a elevar durante el embarazo? oxitocina principalmente, Ajá, pero de las células germinales. hormona gonadotropina coriónica ¿Y cuál es la otra? y la hormona, ay, se me fue el nombre. A ver, doctora María Delgado. Doctora Delgado, ¿está? Sí, estoy, pero es que Ok, no me, ¿Qué otra hormona se va a producir durante el embarazo? no me acuerdo del nombre de la otra hormona. A ver, doctora Brenda López, ¿qué otra hormona se eleva durante el embarazo? A ver, doctora Gómez, la doctora ¿Es Sánchez. la triyodatiroxina, doctora? No, doctora, no. A ver, doctora Norma Sánchez. La hormona lactógeno de la placenta humana, estrógenos. No, los estrógenos los vamos a liberar pues para que el óvulo se madure. ¿Qué más? ¿Qué otras hormonas? O sea, si la mujer está embarazada, ¿usted qué le solicitaría ante la sospecha de embarazo? ¿Qué le pediría a usted? ¿O qué le pide a la paciente? Haga de cuenta que le dice, bueno, ya no le puedo llegar yo por mi edad, ¿verdad? Pero que le llegara alguna paciente, doctora, creo que soy embarazada, y usted dice, ¿qué estudios le voy a pedir aparte de los de imagen? Ya nos dijeron una, ¿cuál es la otra? ¿También podría entrar prolactina? ¿Perdón? ¿La hormona luteinizante? No. Es la progesterona, ¿no, doctora? Tampoco. O sea, a ver, si yo sé que si yo sospecho que mi mujer está embarazada, ¿qué le voy a pedir? Son dos. Ya me dijeron una, falta una. ¿Qué hormonas se producen en los folículos de la mujer? No a nivel central. En las células germinales, que es muy característico de las células germinales. Por eso cuando un hombre tiene cáncer testicular, es muy fácil. ¿Para qué? Cuando un hombre tiene diagnóstico de cáncer de testículo, hasta con una prueba de embarazo de esas caseras, sabes que el paciente tiene cáncer. Va a elevar dos hormonas, la alfa-fetoproteína y la fracción beta de la gonadotropina coriónica. Esas son las dos hormonas que se elevan durante el embarazo. Y por ejemplo, si yo tengo un hombre de 16, 17 años con aumento de volumen testicular o con dolor testicular o con induración del testículo, la obligación que todos los médicos tenemos es pedir alfa-fetoproteína y fracción beta, que son dos hormonas que se van a elevar en el cáncer testicular porque es un tumor de origen germinal. ¿Sí? Y las células germinales me van a producir esas dos sustancias. Igual en la mujer que yo estoy sospechando de un tumor ovárico, que es exactamente la misma línea, yo puedo pedir alfa-feto y fracción beta. Hay un tumor que se llama disgerminoma en la mujer o no disgerminoma y en el hombre es seminoma. Ese no nos va a elevar ni alfa-feto ni fracción beta. Puede elevar una pequeña cantidad de fracción beta, pero en un hombre, si yo encuentro una sustancia elevada, yo con eso digo el paciente tiene cáncer testicular, porque obviamente si un varón te va a elevar la alfa-fetoproteína, pues no va a estar embarazado, ¿verdad? Tiene un cáncer testicular. Entonces, ¿cómo ven? Eso es muy importante, ¿sí? Y un factor predictivo es a medida que predice la respuesta específica a un tratamiento. Durante el transcurso de nuestro curso vamos a ver que, por ejemplo, el cáncer de mama tiene mutación hay dos mutaciones muy importantes, del BRCA1 y del BRCA2, ¿sí? Que esos son protooncogenes, ¿sí? Y cuando ellos se mutan, van a generar un oncogen que es el HER2, ¿sí? El HER2 y el HER1. El HER2 está relacionado con el cáncer de mama y el HER1 está relacionado con el cáncer de ovario y con el cáncer de próstata en los varones.
Entonces, como ven, la patología molecular es muy importante para nosotros. Aprendiendo eso, pues obviamente vas a aprender y a entender el porqué de algunas pruebas moleculares que nosotros vamos a solicitar. Y no nada más nosotros, digo, cuando vean reuma, cuando vean neurología, los que van a ser reumatólogos o neurólogos, ya hay también anticuerpos dirigidos contra algunas enfermedades que los compartimos nosotros en oncología. Y me salté a esto porque yo sí les pido que para la siguiente clase me digan que es un protoncogen, me hagan ejemplos de los protoncogenes, me hagan ejemplos de los dos genes supresores más importantes, esos ya los conocemos, ustedes los conocen muy bien, y hablé de ellos desde un principio, que es el retinoblastoma y es el P53, ¿sí? Pero yo sí necesito que me ahonden un poquito más en esto, porque ustedes de hecho ya vieron pues algo de biología, ya vieron, me imagino, inmunología, y esto es muy importante, ¿ok? Porque vamos a ir de la mano. Ahora, nosotros para poder vamos a ver las diferentes modalidades de tratamiento que tenemos, ¿sí? Y me salté a esto porque antes de que vayamos a ver la biología molecular, necesito que ustedes vean ciertos términos que tenemos, ¿sí? En cuanto a los tratamientos, porque yo me imagino, como les voy a repetir, ya están preparando algunas clases y van a ver esto. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar de tratamiento sistémico. En cuanto a la cirugía, pues no es que sea más fácil, pero si tú tienes un cáncer de ovario, un cáncer de colon, un cáncer de recto, el tratamiento es quirúrgico, ya sea con mastectomía, ya sea con salpingoforectomía, más la rutina de ovario, o ya sea micolectomía derecha, izquierda, transversa, o ya sea la resección abdominoperineal, que es en relación a lo que es el cáncer de recto, o la gastrectomía total, subtotal o parcial del tratamiento con cáncer gástrico. Pero en oncología médica es algo muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos tratamiento sistémico. ¿Y qué yo necesito para que... Ustedes ya llevaron hematología, ¿verdad? Ya, doctora. Ok, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué necesito para que la quimioterapia tenga eficacia? ¿Qué les enseñaron en relación a las leucemias y los linfomas? No sé si sería eliminar a la célula que en este caso está afectada desde las células troncales hematopoyéticas. Exactamente, pero ¿qué es lo que...? Sí, exactamente, usted tiene el concepto muy preciso, pero ¿qué necesito de mi célula? ¿Sí? Aquí hablamos que cuando la célula está en G0, ¿qué pasa dentro del ciclo celular? ¿Qué es lo que pasa, doctores? Existe bueno, entran como de paro el ciclo celular, ¿no? En una fase como de Exactamente, reposo. exactamente. Entonces, ¿qué les enseñaron los hematólogos de las leucemias y sobre todo los de los linfomas de Burkitt? ¿Qué les explicaron ellos? Pues lo que nos enseñan los hematólogos, porque pues obviamente yo ya no, las clases como cuando yo estudié, nosotros no nos explicaban tanto esto, porque no sé, bueno, sí se conocía del ciclo celular, pero nosotros nos veíamos como tal oncología en hematología. Lo que yo necesito en una célula es que esté en reproducción. Aquí en la fase G0 no actúa ni antibiótico, ni tampoco actúa ningún medicamento de quimioterapia. Si se fijan, cuando llevan infectología también hay sustancias, las bacterias, los virus también tienen afección a lo que es el crecimiento de la célula. Y uno de los objetivos de los antibióticos es quitar o detener el ciclo celular, detener el crecimiento de la célula. Muchos antineoplásicos como las antraciclinas
la doxorubicina, la daunorubicina, iniciaron como antibióticos. En la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron los primeros trabajos, sí, con los médicos Goodman y Gitman. De hecho, ellos en esos años se consideraban médicos bélicos. Digo, es un libro muy bueno. Goodman y Gitman son libros muy buenos. De hecho, para oncología médica y para lo que es anticuerpos monoclonales tienen unos capítulos muy bonitos. Y ahí te explican en Goodman y Gitman que en la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron los estudios y uno de los primeros medicamentos en estudiarse era el gas mostaza, doctores. Y el gas mostaza era el que pues esparcían en teoría para poder dañar a los contrarios, pero documentaron que la gente que llevaba y esparcía esos gas mostaza que no llevaba ninguna protección, lo inhalaba. ¿Y qué pasaba? Que había licuefacción, sobre todo del sistema linfático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Los pacientes, los médicos, estas personas terminaban con aplasia medular, se morían por quemaduras de vías respiratorias, por quemaduras en piel. ¿Por qué? Porque dañaban mucho la célula. ¿Y qué significa? Yo necesito que mi célula se esté reproduciendo. Hay medicamentos que actúan en la fase de G1, en la fase de síntesis, en la fase de mitosis, como son las antraciclinas, ¿sí? Entonces, si mi célula está en la fase G0, ahí yo no destruyo nada, nada. Precisamente por eso, en hematología, ustedes vieron en las leucemias, hay un esquema que se llama inducción a la remisión, que significa que con el primer ciclo de quimioterapia tenemos que destruir la mayor cantidad de células para que cuando venga la segunda dosis de quimioterapia es consolidación, que significa yo vuelvo a dar dosis altas. Y normalmente la racional de dar 1 o 2 drogas es que nosotros, ahorita lo vamos a ver más adelante, combinamos cisplatino, combinamos doxorubicina, combinamos 5-fluoracilo, porque estos medicamentos o combinamos inhibidores de la topoisomerasa, porque cada uno tiene acción en las diferentes fases del ciclo celular. Entonces yo puedo actuar en G1, puedo actuar en G2, siempre y cuando mi célula esté en reproducción. Si mi célula está en G0, de ninguna manera. Y hay células que se quedan quiescentes. ¿Qué significa eso? Que no tienen capacidad de reproducirse. El tratamiento sistémico que nosotros tenemos va a ser con quimioterapia, ¿sí? Y la quimioterapia que va a hacer elimina micrometástasis a distancia. La quimioterapia adyuvante, esa que se emplea después del tratamiento locorregional de un tumor con cirugía, radioterapia o ambas. ¿Qué significa? Que antes de que el paciente reciba tratamiento se operó. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con la quimioterapia adyuvante? Obviamente la quimioterapia actúa a nivel sistémico. ¿Y qué yo hago con ella? Eliminar metástasis a distancia, ¿sí? ¿Puedo actuar a nivel local? Sí, pero no es tanto. ¿Qué me da control local? La cirugía o la radioterapia. Pero ¿qué hago con el tratamiento sistémico? Obviamente impacto en algo que nosotros llamamos sobrevida global. Estos son los tumores, ya sea mama, ovario, colorectal, melanoma, páncreas, ¿sí? Ahora, la quimioterapia en adyuvante, ya necesito que se aprendan estos conceptos, por favor, porque lo van a ver en el transcurso de los tratamientos. Es una quimioterapia que es el tratamiento inicial en un paciente potencialmente curable. ¿Qué significa eso? ¿Nosotros podemos curar algunos tumores? Sí. Algunos tumores pueden curarse con quimioterapia. Desgraciadamente, en oncología, nosotros vamos a curar solamente al 5% de los pacientes. Como ven, es un porcentaje muy bajo. ¿Y cuáles son los tumores que vamos a curar? Son los tumores germinales en los varones, en las mujeres. Y hay un tumor que vamos a ver también que se llama coriocarcinoma uterino. Son los que normalmente curamos. Pero también hay cánceres de mama que son muy tempranos, que nosotros la podemos curar con quimioterapia, ¿sí? Y en la actualidad está en boga el tratamiento de lo que son los anticuerpos monoclonales. Y hay tratamientos dirigidos en los cuales nosotros podemos llevar a algo que se llama respuesta patológica completa, que después de que yo di quimioterapia, puedo desaparecer el 100% de la lesión en el tejido que se remueve, ¿sí? Entonces, ¿cómo doy quimioterapia? La quimioterapia no adyuvante es el tratamiento inicial en un tumor potencialmente curable, ¿sí? ¿Qué significa eso? No se ha llevado a cirugía, ¿sí?
¿Qué me va a hacer la quimioterapia neoadyuvante? Va a controlar de manera temprana las micrometástasis a distancia. Obviamente me va a permitir in vivo. ¿Qué significa eso? Que yo le doy quimioterapia de inicio y que tengo la respuesta en vivo. Yo sé que si le doy quimioterapia de inicio y el paciente después se opera, puedo una respuesta patológica completa, sí. Que significa que yo no voy a tener nada de tumor en la pieza. Cuando va el cirujano y lo opera, no va a haber nada de tumor en la pieza, ¿sí? ¿Qué es importante en oncología? La preservación de los órganos, ¿sí? Hay dos órganos muy importantes, más bien tres en nuestra economía, en nuestro cuerpo, ¿sí? Uno es la laringe. ¿Qué es la laringe, doctora? Doctores, ¿para qué nos sirve la laringe? A ver, doctor Rosales, ¿para qué nos sirve para qué nos sirve la laringe? Bueno, principalmente para la fonación, es para permitir hablar. ¿Pero eso qué significa? ¿Cómo que qué significa? Sí, claro, ¿para qué nos sirve? Sí, yo sé que me sirve para poder hablar, pero ¿qué significa eso? Es el órgano de fonación, doctor. Así se lo conoce, como el órgano de fonación. Si nosotros no tenemos laringe, no podemos hablar, como usted bien lo dijo, pero se llama órgano de fonación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cáncer de laringe, pues no puedo hablar, como usted bien lo dice. Entonces, no me sirve. Si yo tengo un cáncer de laringe, yo quiero preservar mi laringe, entonces, pues obviamente, si me dan quimioterapia, me dan radio, me pueden preservar el órgano. ¿Cuál es otro órgano muy importante? Pues el órgano de la región anal. Si nosotros tenemos un cáncer de recto, ¿qué pasa? O sea, te puedes hacer algo que se llama resección abdominoperineal. Y la resección abdominoperineal lo que va a hacer es que me deja sin región anal porque me lo quitas. ¿Y qué pasa? Me van a hacer una colostomía. ¿Y yo por dónde voy a evacuar? Por una bolsita a través del abdomen. ¿Qué otro órgano es muy importante en nuestro cuerpo? Pues la vejiga. Sí, hay algo también que se llama cáncer de vejiga. Y el cáncer de vejiga, pues el tratamiento puede ser la cistectomía parcial o total, que significa eso que me voy a quedar sin vejiga. ¿Y qué me van a hacer? Un conducto ileal. ¿Y por dónde voy a orinar? También por el abdomen. Me van a poner a través del colon, hacen algo que se llama una neovejiga. Y eso se llama un conducto ileal y por ahí voy a estar orinando. ¿Qué otra cosa es muy importante? Pues la preservación de un órgano, ya sea una pierna, un brazo, sobre todo en los niños. Los osteosarcomas son tumores de niños, ¿sí? Donde si tú tienes un osteosarcoma, el tratamiento es muy radical. Vas a quitar la extremidad, normalmente son ya sea de húmero, ¿sí? O de fémur, ¿sí? Entonces, desarticular a un niño es muy difícil, o sea, decirle a un niño que lo vas a desarticular, él no te va a entender. Entonces, hay medicamento que es la quimioterapia neoadyuvante para tratar de preservar ese órgano, pero algo muy importante, nosotros no podemos sacrificar la vida de un paciente por dar un tratamiento sistémico de inicio si yo sé que si no puedo preservar ese órgano es no preservarlo, porque tampoco podemos hacer preservación del cáncer. Otro órgano que es un poco difícil para nosotros las mujeres, pues es la glándula mamaria, ¿sí? Entonces a veces les damos quimioterapia neoadyuvante y la mujer no quiere perder la mama, ¿sí? Porque es un órgano, pues para nosotros de estética. Pero no porque yo quiera dar un tratamiento de inicio, voy a perder algo que ya nosotros llamamos el control local, ¿sí? Entonces muchas veces este tratamiento hace que se retrase el control local, que no haya buena respuesta y puedes hacer que la enfermedad crezca. Entonces vean, estos conceptos son importantes. ¿Por qué? Porque yo puedo dar quimio y veo que mi tumor mide 5 centímetros y a los 21 días viene para el segundo ciclo y de pronto otra vez tiene 1 centímetro más o 2 centímetros más. Con la primera y segunda quimioterapia igual yo me voy a dar más o menos una idea cómo va a responder el tratamiento. Si queda del mismo tamaño no pasa nada. Si creciera 1 centímetro no pasa nada, pero si de un ciclo a otro me crece 2, 3, 4 centímetros, se llama progresión de la enfermedad y obviamente es una de las desventajas, ¿sí?
Ahora, como ustedes lo vieron ya en hematología, pues son las leucemias, los linfomas, algunos tumores germinales, los rhabdomyosarcomas y algunos tumores a nivel pulmonar. Como ven, en gran parte de nuestro cuerpo tenemos cáncer, obviamente casi no hay un lugar donde lo haya. Y no, este tipo de tratamiento lo vamos a dar para todas estas neoplasias, cabeza y cuello. Una de las más importantes es nasofaringe. Lo más triste de nuestra situación ahora en cuanto a la oncología es que bien se sabe que uno de los factores de riesgo más importante para la mayoría de las neoplasias que están plasmadas en esta diapositiva es el tabaco, ¿sí? Y el tabaco es algo que no es posible controlarlo, ¿sí? Y hay jovencitos entre 12 y 13 años de edad, pues que ya fuman, ¿sí? De tal manera que a los 20, 25 años, hasta 30 años ya puedes tener un cáncer de pulmón, sí. Puedes tener un cáncer de cavidad oral, por supuesto que sí. Precisamente por eso la edad de las neoplasias han ido disminuyendo, ¿sí? Cuando yo estudié oncología, por allá de finales de los 90, yo terminé en el 2000, la edad media para cáncer de cervix más o menos entre la quinta, sexta década de la vida. Pero ahora vemos cáncer de cervix en la segunda, tercera década de la vida. ¿Y esto es por qué? Por la infección del VPH. ¿Por qué? Porque la vida sexual, de acuerdo al INEGI en nuestro país, es a partir de los 12 años. Imagínense si la niña se contagia a los 12 años del virus de papiloma, en 10 años pudiera tener cáncer de cervix. Sí, y una de las cosas más importantes que nosotros perdemos en la actualidad es la educación para la salud. Una vez que una mujer inicia vida sexual activa, hay que hacer el Papá Nicolau. Y por ejemplo, si tú no tienes vida sexual activa, el Papá Nicolau lo tienes que iniciar a partir de los 20 años, y es mucho tabú decir que a una mujer le vas a hacer Papá Nicolau, pues si no tiene vida sexual, pues la mujer es virgen y no le vas a hacer su Papá Nicolau. Entonces, tenemos en nuestro país muchas limitaciones, y en nuestro país, obviamente, no tenemos tan buenas estadísticas en relación al cáncer. ¿Por qué? Porque no las hay. Sí, de las principales neoplasias que nosotros tenemos en nuestro país es el cáncer de cervix, ¿sí? El cáncer de mama, que anteriormente el cervix era el número 1 en nuestras mujeres, y actualmente el número 1 es el cáncer de mama. ¿Y eso es por qué? Porque pues obviamente hay más educación para la salud, obviamente hay más concientización en las mujeres de hacerse las mastografías, ¿sí? Y hay algo a lo que nosotros recurrimos mucho en oncología, lo que es la quimioterapia de inducción, ¿sí? La quimioterapia de inducción es aquella que nosotros damos como tratamiento inicial, ¿sí? De cualquier neoplasia. Pero aquí hay algo muy importante, pues un tumor que está localizado en un órgano y que no se ha ido a distancia. Pero lo que nosotros vimos anteriormente, o lo que les he estado tratando de transmitir, es que para que una célula responda al tratamiento tiene que estar en crecimiento. Y hay células en nuestro cuerpo que no crecen tan rápido. A ver, doctora Aguilar Núñez, ¿cuáles son las células de nuestro cuerpo que tienen un crecimiento o una tasa de doblaje baja? ¿Está la doctora Núñez Aguilar? Creo que no está, doctor. ¿Qué? ¿No está? ¿No está doctora Núñez? Aguilar Núñez, perdón. Bueno, el doctor Jiménez Domínguez Aarón. Doctor Aarón, ¿sí está? ¿Perdón? A ver, mire, nosotros, por ejemplo, ¿cuánto vive un leucocito, doctor? ¿Cuánto vive un leucocito? ¿Cuánto vive? ¿Cuál es la vida media de un leucocito?
No, ese es el eritrocito. No, es muy poco. A ver, doctora Norma Sánchez, Sí, doctora. se la voy a poner más fácil. ¿Cuándo vive un neutrófilo? 7 Eso ya lo horas. vieron. De hecho, ya vieron hematología. Un neutrófilo vive aproximadamente 7 horas. ¿Cuánto? 7 horas. No, doctora. Sí son tumores, son células que crecen muy rápido. Por eso, precisamente, las células hematopoyéticas, las leucemias y los linfomas son tumores de alto crecimiento y son muy responsivos a quimioterapia. Son 5 a 7 días, vive un neutrófilo. ¿Sí? Eso es lo que explica que cuando yo pongo quimioterapia, algo que se llama nadir. A ver, eh, doctora Paula Pérez, Bueno, según yo, los neutrófilos en sangre duraban de 7 a 10 horas, pero morían a los 2 o 3 días ya que llegaban a un tejido, ¿no? lo que pasa es que nosotros tenemos, sí, no es muy poco porque no puedes, un neutrófilo no vive tan poco, no son horas, son días, doctora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo en que ellos van a ayudarnos para destruir las células, ya sea infecciones, lo que nosotros tengamos, células tumorales e incluso, ¿sí? Son parte del sistema inmune y no es tampoco. Son 5 a 7 días. Precisamente por eso, cuando nosotros ponemos quimioterapia, nosotros esperamos el nadir en 5 a 7 días, porque en algunos tumores, algunos medicamentos, por ejemplo, la ifosfamida, cuando la quimio llega, va a destruir todas las células, tanto buenas y malas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, si mi neutrófilo está madurado, ¿sí? Antes de ese tiempo, va a destruir todas esas células. Y ellas, si están maduras a ese tiempo o van a estar en el proceso de madurar, en ese tiempo yo espero que no, que los neutrófilos bajen. ¿Cuánto es la cantidad de neutrófilos, doctora? Normales, en sangre. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es la cantidad normal de leucocitos? A ver, doctora Brenda López. ¿Está por ahí, Brenda? Creo que apenas se está uniendo porque aparece conectando audio en Ok. su... A ver, doctor José Rosales. Doctor José, ¿cuánto es cantidad de neutrófilos, lo normal en la biometría hemática? Eh, de 40 a 60%. Ese es en cuanto al porcentaje, pero en cantidad, en número total, ¿cuánto es? Entre 2.000 y 7.500. Exactamente, 2.500 hasta 8.000, que es normal todavía, porque por allá, por arriba de esas cifras ya pues, podemos hablar que estamos en una infección. ¿Y los leucocitos, doctor? Entre 20 y 40%. No, no, no. Los leucocitos sí no se miden en porcentaje, los leucocitos son en números. Son de ¿Quién? 4.500 a... Exactamente, en adelante. Y de esos 4.500, entre el 40 al 60% de esos leucocitos van a ser la cantidad de neutrófilos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces, es muy importante esto porque, por ejemplo, yo puedo poner quimioterapia hoy y en 8 días esperar el nadir, que significa que yo de los 4.000, como dice la doctora, que tengo límite, puedo tener 1.000 neutrófilos, 1.000 leucos, o puedo tener 500 leucos, o puedo tener 100 leucos. Y, por ejemplo, de los neutrófilos, incluso puedo llegar a 20 neutrófilos, 30 neutrófilos, eso se llama neutropenia y eso se llama, por ejemplo, si yo, ustedes ya llevaron hemato, perdón que parezca el disco rayado, pero eso sí me ayuda porque entonces tienen cierta, me pueden entender. Cuando yo digo que es neutropenia.
Un conteo de neutrófilos bajo, por Exacto, pero abajo a de partir de, 4.000. pero ¿cuánto es? Pues por debajo de 2.000, ¿no, doctora? Ya redundando. Ya estamos hablando de neutropenia grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. La neutropenia grado 4 es menos de 500 neutrófilos totales, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes menos de 500 neutrófilos totales, eso es grave. ¿Por qué? Porque tu paciente se puede infectar, ¿sí? Y esto yo lo hago con la quimioterapia. Uh-huh. Entonces, como ven, nosotros vamos muy de la mano, tanto con el conteo de plaquetas, con el conteo de leucocitos, con el conteo de hemoglobina. La hemoglobina es la que más tarda en bajar con tratamiento sistémico. ¿Y eso es por qué? Porque el eritrocito vive 120 días. Es con la quimioterapia, pues obviamente en hemato no. En hemato es diferente porque en hemato llevamos casi aplasia medular. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa aplasia medular, doctores? Pues prácticamente que no tenemos elementos formes de la sangre. Y eso hacen los hematólogos cuando dan quimioterapia. Ellos, la verdad, llevan al paciente a neutropenia grado 4. Pero esto es ¿por qué? Porque ellos van a actuar a nivel del sistema hematopoyético, porque las leucemias afecta el sistema hematopoyético, sobre todo los leucocitos, porque la lesión o la leucemia está en los leucocitos y en los neutrófilos. ¿Sí? Recuerden que los leucocitos, los linfocitos y los neutrófilos son parte del sistema inmune, ¿sí? Entonces, estos nos van a ayudar a destruir las células que nosotros podamos tener, sobre todo las infecciones, y cuando tenemos alteración de esto, precisamente por eso los pacientes en hematología van a debutar por infecciones muchas veces, o por trombocitopenia, o bien por anemia, o bien por pancitopenia. ¿Qué significa pancitopenia? Baja de hemoglobina, baja de plaquetas y baja de leucocitos. Ahora, regresando a lo que es, aquí nosotros hablamos también de lo que se llama quimioterapia paliativa. Yo creo que todos ustedes están, algunos ya familiarizados con lo que es la quimioterapia paliativa, porque la quimioterapia paliativa es la que damos para disminuir de los signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? El objetivo de esto no es curar al paciente, el objetivo nada más es aliviar lo que es las manifestaciones clínicas de la enfermedad, y obviamente una de las racionales de la quimioterapia paliativa es que el paciente tenga un periodo de vida mayor a 6 meses. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Obviamente lo vamos a ver con lo que es el nivel de actividad, ¿sí? El nivel de actividad está dado por el que es el doctor Karnofsky. Sí, y el nivel de actividad es lo que cómo se comporta el paciente clínicamente para nosotros dar tratamiento. En Estados Unidos es lo que es en nuestro continente americano, es el doctor, dado escala de Karnofsky, está dado por este doctor en Estados Unidos, y que va del 100 al 0. Sí, y hay algo que se llama ECOG, que es del Grupo Oncológico del Este, y esto es en Europa, ¿sí? ¿Esto de qué me habla? De las características clínicas que pueda tener un paciente. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de rotar en hematología, ir a ver los pacientes? No, bueno, No, No, doctora. No, Bueno, doctora. un paciente con un nivel de actividad, una persona, miren, el nivel de actividad incluso nos sirve para reumatología, para cardiología, pero lo utilizamos mucho en oncología, tanto el ECOG como el Karnofsky. ¿Y esto qué significa? Es cómo se ve el paciente. Cuando un paciente llega y se sienta conmigo, pues hay unos que llegan, por ejemplo, no es lo mismo que tengas una gripita a que tengas una neoplasia, o que tengas ya sea de origen sólido, que son las hematológicas o oncológicas, o de origen líquido, que son las hematológicas. Por ejemplo, si llega un paciente, una mujer que se hizo Papa Nicolau y de pronto le dicen tienes un carcinoma de cervix in situ, ¿sí? Pues esa paciente llega caminando, se sienta, te explica que ha tenido ciertos sangrados irregulares, ustedes van, le hacen su Papa Nicolau, ven que tiene un PAP positivo y de pronto van, le hacen su colposcopía, la biopsia y te dice que es un carcinoma epidermoide in situ. Ustedes le van a hacer como los que vayan a gineco su cono y esa paciente está curada. Esa paciente tiene un nivel de actividad al 100%. Sí. Hay pacientes, por ejemplo, de mama,
que tienen un nódulo mamario, ese nódulo mamario tiene 6 centímetros, de pronto tiene axila, tiene dolor, camina, tiene síntomas de la enfermedad, pero ella trabaja, lleva su vida normal, es una paciente que tiene un nivel de actividad del 90%. Un Karnofsky del 80% es aquel paciente que, por ejemplo, tiene un cáncer gástrico, de pronto está con melena, que es sangre digerida, y esa, saben que cuando es sangre digerida es melena, y esa viene de tubo digestivo alto. Siempre que algún paciente una persona les diga, oiga, doctor, es que yo voy al baño, ya hago negro como el zapote, mucho cuidado, ese paciente tiene un sangrado de tubo digestivo, ya sea por una úlcera, por varices esofágicas, que puede ser lo más benigno, o bien por un cáncer, ¿sí? Pero el paciente todavía, por ejemplo, trabaja con cierto cansancio. ¿Por qué? Porque a veces estos pacientes cursan con anemia. Entonces, esto se llama un Karnofsky del 80%. Un paciente con un Karnofsky del 70% es un paciente que ya tiene signos y síntomas de la enfermedad. Dificultad respiratoria, pues obviamente fatiga, que es algo que muchas veces alcanza al paciente. Por ejemplo, si tiene derrame pleural cuando camina, pues ya le ocupa algo a nivel pulmonar y ya para caminar pues le cuesta trabajo porque se ahoga, ¿sí? Entonces este paciente tiene un Karnofsky del 70% y un paciente del 60% es que aquel paciente que ya no trabaja, que pasa casi más del 50% en la cama, y que ya lo bañan, ya lo visten, ¿sí? Hasta aquí, hasta el 60%, yo como oncólogo médico puedo dar quimioterapia. Del 50% hacia abajo, queda a criterio del oncólogo médico dar quimioterapia, sí, porque hay tumores que aunque tengan ese nivel, por ejemplo, los linfomas son tumores de alto doblaje que, entre comillas, tú los puedes curar, sí, porque en los linfomas hay un esquema que se llama R-CHOP y ha sido de muchos años atrás este esquema, y otro esquema que se llama ABBD, que es para la enfermedad de Hodgkin, ¿sí? Y estos pacientes vamos por todo y podemos controlar bien la enfermedad, y tal vez el paciente, no podemos hablar de curación, pero podemos hablar de que el paciente se puede controlar y morirse de otra cosa menos del linfoma, sobre todo de la enfermedad de Hodgkin, que es un poquito más benigna que los linfomas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con un linfoma, con un nivel de actividad del 50% que requiere asistencia, que de pronto hay veces, desgraciadamente, los pacientes van de un médico a otro y cuando te llegan a ti como oncólogo ya vienen muy cansados, muy demasiados, pues le das tratamiento, pese al riesgo-beneficio. Y muchas veces este nivel de actividad va en relación a cómo se encuentra a nivel de la médula, si está con anemia, si no está con anemia, si las pruebas de funcionamiento se elevaron, si la DHL es elevado, que es un marcador del desgaste, del crecimiento de la célula tumoral en el paciente. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un nivel del 40 al 10%, definitivamente ese paciente no hay que darle quimioterapia, porque el tumor es más riesgo que beneficio. Tú puedes hacer que el paciente fallezca del tratamiento. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del tratamiento de quimioterapia paliativa. Cuando tú ves al paciente dices, no le puedo dar quimio porque es más riesgo que beneficio, y el paciente igual, desgraciadamente, puede tener un periodo no mayor a 6 meses. Algo que yo como médico le recomiendo siempre, 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 es que para lo que ustedes vayan a hacer, cardios, neuro, nunca le pueden decir, se va a morir, o sea, ya se va a morir, o sea, no le quedan más de 6 meses. Eso no pueden decirlo, jamás. Un médico que le diga al paciente, tú puedes darle una idea, tú le puedes decir, oiga, señor o señora, o a la familia, ¿sabe qué? Lo que tiene su familia, por ejemplo, en aquellas fallas cardíacas, un hija 4, que dices, tiene falla cardíaca y probablemente el paciente muera, pero no le vas a decir, tiene no más de 6 meses, jamás, porque tú no puedes decir cuándo va a vivir una persona. Tú lo único que le puedes decir es que sus condiciones son malas, puede morir por la enfermedad. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. Ok, yo eso sí se los recomiendo, porque hay médicos que sí les gusta mucho decir, no tienen más de 6 meses, y luego dicen, ay, es que me dijo el doctor que me iba a morir en 6 meses y el familiar o el paciente está esperando a morir si no se muere, ¿no? Si tú le dices que se va a morir en 6 meses y se muere antes, lo engañaste. Y si le dices que se va a morir en 6 meses y no se murió, lo engañaste. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. El ECOG es al revés.
va de 0 al 5, ¿sí? El 0 es un paciente activo y esto va de 2 en 2. El 0 es del 100 al 90% del Karnofsky, es un paciente activo, ¿sí? El 1 es un paciente que es sintomático, tiene cierta restricción en actividades externas, sobre todo en trabajo. Un ECOG de 2 es un paciente sintomático, ambulatorio, y obviamente es un paciente, puede cuidarse a sí mismo, pero ya no trabaja. Y hasta aquí, hasta el 2, yo tengo la capacidad de dar tratamiento, ¿sí? Hasta el número 2. Del número 3 en adelante queda a criterio como yo lo vea, como tú clínico lo veas, y eso te lo va a dar el tiempo, y eso se los va a dar el tiempo cuando ustedes ya hagan su residencia, van a ir a aprender a evaluar los pacientes, ¿sí? Ahora, pues nosotros damos un tratamiento, esperamos, como les comentaba hace un momento, una respuesta completa, que es desaparición objetiva de todas las lesiones medibles, que no está con síntomas, si tiene ganglios se le quita, si tiene un tumor en la mama se le quita, si tiene ascitis, bajó la ascitis, y tú le haces estudios de gabinete y de pronto ya no ves metástasis pulmonares, ya no ves metástasis hepáticas, eso es una respuesta completa. La respuesta parcial es cuando el tumor baja un 50% de las lesiones que yo medí, sin incremento en un 50% de las diferentes lesiones, ¿sí? ¿Qué significa enfermedad estable? Con quimioterapia yo puedo tener enfermedad estable que no quita, pero el paciente no empeora. ¿Y eso qué significa? Pues obviamente que no se va a curar, pero por lo menos tiene cierta respuesta al tratamiento, y esto es muy importante en pacientes con tratamiento paliativo, ¿sí? Porque yo quito el dolor del dolor, puedo bajar la dificultad respiratoria o puedo disminuir la formación de líquido, pero algo que en la quimioterapia que se llama falla al tratamiento. ¿Eso qué significa? Que después de que yo dé quimioterapia persisten las lesiones, ¿sí? O bien la lesión va a crecer. Ahora, nosotros dentro de lo que es los tratamientos de quimioterapia, pues vamos a ver, como les decía yo hace un momento, vamos a hablar un poco acerca, en forma general, no vamos a introducir mucho en relación a lo que son los medicamentos, y sí les recomiendo que vean un poco o que lean un poco en el libro de Goodman y Gitman, en el capítulo de quimioterapia, está muy bonito ese capítulo. Habla de lo que les comentaba hace un momento, que el primer agente antineoplásico por accidente, como las pruebas que fue en 1854. Uh-huh. Aquí el más común, y en nuestro país no está la mostaza nitrogenada, no hay ahí en Estados Unidos. Obviamente ellos veían que estos tenían propiedades vesicantes que destruían la piel, los ojos, las vías respiratorias, y tenían signos tóxicos graves a nivel sistémico. Ellos hablan que hacían liquefacción sobre todo el sistema inmune, ¿sí? Y estos fueron dos de los grandes también autores a lo que es el descubrimiento de esto. Ellos veían leucopenia, veían aplasia, ¿qué significa? Que no había elementos formes, no había leucos, no había nada, había dilución del sistema linfático y úlceras a nivel gastrointestinal, ¿sí? Y ya Goodman y Gitman fueron son los que se consideran padres de lo que es los antineoplásicos, ¿sí? Como iba a repetir anteriormente, a ellos los calificaban como médicos bélicos, y si me preguntan después de leer la historia, pues yo creo que, pues sí, no estaban tan raros, porque ellos hacían primero en ratones y después lo vieron en humanos, y ellos fueron los primeros que hicieron un trasplante en ratones, y ellos fueron los primeros que para 1942 emprendieron los estudios en humanos, ¿sí? Y para 1963, como ven ustedes, es 1963, no es mucho. Son hace 59 años que nosotros tenemos lo que es la era de quimioterapia antineoplástica, ¿sí? Ese es un diagrama muy bonito que está que está en ese libro que les digo, Goodman y Gitman, donde nos dicen dónde en un momento dado pudiera actuar lo que es donde actúa más que nada la quimioterapia. Una de las racionales es que no esté en G0, que significa que la célula tiene que estar en diferenciación, ¿sí? ¿Para qué? Para que
mi quimioterapia pueda hacer efecto, pero algo muy importante, doctores. Dentro del ciclo celular, dentro del tratamiento, nosotros tenemos otro arsenal muy importante que es la radioterapia. Y la radioterapia va a tener daño a nivel de la síntesis del DNA. La quimio y la radioterapia, hay unos medicamentos que se llaman alquilantes, que es la mostaza nitrogenada, la ciclofosfamida, la ifosfamida, la estreptozotocina. Hay varios medicamentos que y los platinados, que es carboplatino, oxaliplatino, van a actuar a nivel de, no son ciclo específicos, ¿sí? O sea, van a actuar en cualquier parte del ciclo celular, van a causar daño al átomo 7 de la guanina y van a destruir la célula. Pero hay células que se van a escapar a ese daño, ¿cómo? Van a entrar en quiescencia. La célula solita puede entrar en G0 y tuvo un pequeño daño. Precisamente por eso la radioterapia, que es terapéutica, anteriormente se utilizaba para el acné conglobata. ¿Ya llevaron hematología? ¿Ya llevaron derma, doctores? Ya, Doctores. Ah, bueno. Hay un acné conglobata. ¿Alguien se acuerda cómo es el acné conglobata? Es ese acné grandotote, ese acné que hacen como abscesos, y eso se trataba con dosis bajas de radioterapia, pero en esos pacientes se documentó que hacían cáncer papilar de tiroides. Entonces, como ven, hay tratamientos que entre comillas son curativos, pero te afectan otra cosa. La quimioterapia puede generar segundas neoplasias, sí, sobre todo en los niños. Los niños que reciben tratamiento para cáncer testicular, que reciben etopósito, esos niños pueden generar segundas neoplasias secundario a la quimioterapia, porque hay células que van a tener el daño en el DNA, pero no son destruidas al 100%, generan una mutación y la paciente y la célula queda en G0. Y de pronto ella se va a activar solita, por alguna vía, se estimula sola, y esta es la que puede desarrollar segundas neoplasias como leucemias o tumores de lo que es de vejiga. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos? Aquí, si se fijan, aquí tenemos la fase de lo que es síntesis, aquí actúa lo que es la aminócido de citosina, la 6-mercaptopurina y el metotrexate, que son tumores, son medicamentos que utilizan para las leucemias. En la fase de lo que es de la fase de lo que es la mitosis, va a actuar la vincristina, la vimblastina y lo que es el paclitaxel, ¿sí? Y como les dije yo aquí, los que no son fases, ciclo específico, porque hay medicamentos que actúan en estas fases, pero hay unos que no, son los alquilantes. Aquí está la dacarbazina, el cisplatino y algunos antibióticos como las antraciclinas. ¿Qué hacemos nosotros? Con cada ciclo de quimioterapia yo voy destruyendo tratamiento. Aquí estamos hablando de cuando el paciente se lleva a cirugía, que aquí vamos a tener enfermedad, algo que se llama subclínico. Si el paciente se llevó a cirugía, podemos destruir un poco de células, bueno, más bien se las llevan del primario, pero si la célula tiene la capacidad de migrar y entrar al vaso sanguíneo, volvemos a empezar con enfermedad subclínica, que significa enfermedad muy pequeña, que si yo no doy tratamiento adicional, la enfermedad puede evolucionar y progresar. ¿Ok? Dentro de lo que es la quimioterapia, pues nosotros vamos a tener toxicidad intermedia, temprana y obviamente y la diferida. Y la tardía. La tardía, como nosotros hablamos, que van a ser leucemias, linfomas y tumores a origen sólido, ¿sí? Y la inmediata, pues hablamos de la náusea, vómito, la diarrea. La temprana, aquí hablamos de la leucopenia, trombocitopenia. Y esto es porque más o menos actúa el tiempo en que puede madurar es entre 5 a 7 días, pero si mi célula se dañó, pues no voy a tener neutrófilos para esas fechas, ¿sí? Y obviamente, algo que una de las cosas que nosotros damos como quimioterapia es que podemos actuar o que actuamos dentro de las células germinales y puede que algunos pacientes, sobre todo los pacientes con cáncer testicular, tengan esterilidad. De por sí el tumor les genera cierta esterilidad, pero el tratamiento les va a esterilizar, dar esterilidad, por ejemplo, en los niños, sobre todo que se tratan por leucemias o linfomas,
pues desgraciadamente estos pueden quedar con cierta esterilidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, doctores? De mi parte no, doctor. No, Ujú. doctora. No, Yo sí doctora. yo creo que aquí vamos a dejar la clase. Yo sí les voy a pedir un favor a todos. Necesito, ahorita déjenme darle la cita para que podamos, déjenme darle el nombre del artículo. Necesito que me bajen y que repasen, por favor. Permítanme tanto. ¿Sí? Pero es un artículo muy bonito, de los primeros artículos que hablan sobre las bases moleculares del cáncer, como que yo creo que es un poquito más entendible para ustedes. Nada más que se llama Inmunología del Cáncer 1 y se llama Bases moleculares y celulares de la respuesta inmune antitumoral. ¿Me podría repetir los nombres, doctora, por favor? Es Inmunología del Cáncer 1, Bases moleculares y celulares de la respuesta inmune antitumoral. Este artículo es del 2018 y otro artículo de revisión que se llama Inmunología del Cáncer 2, por favor, bases moleculares y celulares de la carcinogénesis, ¿sí? El autor es Joel de León. Los dos artículos son del mismo autor, ¿sí? Si yo les pido que lean, es muy importante que lo lean porque ya después de esta clase que viene vamos a empezar con los temas, ¿sí? Sí, doctora. Y con esto sí, ahí van a encontrar algunos, sobre todo de la inmunología y el cáncer, y van a encontrar algunos diagramas también muy importantes de lo que es la célula tumoral y su ambiente tumoral, ¿sí? Entonces, necesito, por favor, que lean el artículo y me hagan todos una síntesis del artículo, ¿sale? Y conforme yo vaya dando la clase, vamos a ir parando así como ahorita para poder interactuar, ¿ok?